Buenas tardes, alumnos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Me imagino que expectantes, ¿no? O sea, hoy tenemos una clase muy interesante, ¿sí? Sí, Vamos a aprender a ser maestros, ¿sí? Y lo más especial y lo más lindo es que vamos a enseñar a nuestros niños a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empecemos entonces. Para conocer a nuestros niños, la mejor herramienta es la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver unos versículos, cómo Dios nos enseña a conocer a nuestros niños. Cuando nosotros también estamos en ese aprendizaje, empezamos como a pensar cómo vamos a transmitir la enseñanza, ¿sí? Más para los niños, cuando ellos son de imaginación, les gustan los juegos, los niños son muy hiperactivos, ¿cierto? Entonces, cuando más nos podemos decir que podemos empezar como a imaginar, bueno, ¿y cómo le vamos a enseñar la palabra? ¿Cómo vamos a hacer esto o aquello? Porque ellos son unas esponjitas y aprenden más cuando hacemos cosas creativas, ¿cierto? Existen ayudas que se deben tener en cuenta para ser un buen maestro. Sabemos que aquí no somos licenciados, no somos maestros de carrera, sino que estamos aprendiendo, ¿cierto?, a ser maestros, así como los discípulos. Si nos acordamos, los discípulos habían cobradores de impuestos, imagino que eran contadores, los pescadores, que de pronto tendrían una primaria, un bachillerato, o sea, y Dios les hizo maestros y predicadores de la palabra de Dios. O sea que es fácil ser maestros, pero sí debemos ayudarnos y entender cómo ser esos buenos maestros. También tenemos que tener ideas concretas que faciliten la enseñanza de la palabra de Dios. Y vamos a ver la fórmula 4R. ¿Sí? ¿Qué se imaginan ustedes de la fórmula 4R? una carrera de autos. No, no es una carrera de autos. Bueno, vamos a ver más adelante de qué se trata. Por favor, presten mucha atención. Bueno, aquí hay unos versículos donde hablan de los niños. ¿Sí? Entonces dice en Isaías 28, para mí fue muy curioso, del 9 al 10, dice, ¿a quién enseñará el conocimiento y a quién interpretará el mensaje? A los destetados, a los quitados de los pechos, porque dice mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí y un poco allá. Podemos entender que a los niños se les enseñan desde 0 meses. Dios lo está diciendo acá. ¿A quién se le enseñará conocimiento? O sea que al niño se le enseña desde 0 meses. Tenemos también otro versículo que está en Deuteronomio de 6 al 7, donde también dice que tenemos que enseñar a nuestros hijos en la casa, en el camino, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, en todo tiempo tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Y aún hay un versículo muy interesante que quiero que por favor alguien de ustedes me ayude a leerlo. Mateo 19, del 13 al 15. Gracias. Yo. Dice, entonces le trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como niños, como estos, perdón, es el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Tremendo. En este versículo vemos a Jesús como maestro y no maestro solo de adultos, sino maestro de niños. O sea que la misma palabra de Dios nos dice que desde 0 meses tenemos que enseñarle a nuestros niños. O sea, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. O sea que tenemos que hablarle de Jesús a nuestros niños, que hay un Dios, que hay un Señor que existe. Tremendo, ¿cierto? Amén. ¿Cierto que es tremendo? Bueno, ¿cómo ser un buen maestro? ¿Sí? Lo vimos ahorita en la introducción, cómo ser un buen maestro. Entonces vamos a ver cómo ser esos buenos maestros. ¿Sí?
Aquí dice que animar, estimular la participación de los padres, proveer oportunidades para cada niño, desarrollar actividades adecuadas para la edad de los niños y prepararse bien. Ser un buen maestro es tener ese contacto con los niños, pero también con los padres de estos niños, ¿sí? Permitirnos acercarnos a los niños, a ver cómo están en su estado también espiritual, si están dispuestos para poder recibir en ese momento la palabra de Dios, ¿sí? Y prepararse bien. O sea, un maestro, ¿qué se imaginan ustedes que cómo se debe preparar un buen maestro? No sé, una idea. Preparando su clase con anticipación. Sí, muy bien. Perfecto. Preparando su clase con anticipación, ¿sí? Y como vamos a enseñar la palabra de Dios, también debemos primero orar. Pedirle al Señor que nos dé las herramientas, que nos dé esa creatividad de saber cómo vamos a enseñarle a nuestros niños la palabra de Dios, porque también la podemos enseñar actuando, ¿sí? No solo es leyendo, sino también la podemos actuar, también podemos hacer que ellos participen, ¿sí? De eso, y yo sé que queda más grabada en la mente de nosotros cuando hacemos más actividades que cuando escuchamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ser un buen maestro? Ahora vamos a ver, perdón, cómo enseñar a nuestros niños. Como lo vimos anteriormente, de ser un buen maestro es acercarnos, con tener una buena relación también con los padres de los niños, es también establecer ese cariño, ese afecto y ese respeto, perdón, hacia los niños, entendiendo que todos los niños son diferentes. Ustedes se pueden encontrar con niños calladitos, unos niños muy hiperactivos, que uno dice, ay, no, ¿sí? Pero tenemos que saber manejar las situaciones y ese cariño y ese amor que sea igual para todos los niños, para que ninguno se sienta como rechazado. Podemos también encontrar en las escuelas dominicales eh, también niños de diferente condición social, entonces pueden venir niños más humildes hablándolo en su vestido, y entonces tenemos que tratarle con el mismo amor como podemos tratar a otro niño que pueda ser de un estado social, estrato social más alto. Bueno, proveer a niños experiencias de primera mano, ¿sí? Que ellos puedan involucrarse en las actividades, que puedan jugar, que puedan entender mejor la palabra de Dios y recibirla en sus corazones y también ponerla por obra. Por ejemplo, ustedes pueden tener un niño ahí, el niño de pronto trabaja un juguete, ¿sí? Y de pronto ustedes quitarle el juguete, decirle, no, es que esto es mío, ¿sí? Eso se llama, ¿qué? Robar, quitar, ¿cierto? Entonces vamos a enseñar a nuestros niños que no hay que quitarle las cosas a otros, ¿cierto? Eso es enseñar también con ejemplos la palabra de Dios a nuestros niños y hacerlos parte de esa experiencia tan bonita para que ellos aprendan. Buscar momentos especiales de enseñanza y aprendizaje. O sea, se debe empezar como adecuar el momento, ¿cierto? El ambiente, que haya adoración, que haya alabanza, que haya cosas que ellos se sientan atraídos. Por ejemplo, nosotros nos podemos ir disfrazados, ¿cierto? Nos podemos disfrazar de Jesús o también nos podemos disfrazar de un superhéroe, ¿sí? Y hacer una comparación del superhéroe que no es real y de nuestro Señor que es un superhéroe que salvó nuestras almas, que nos ama y que camina con nosotros. Usar la descripción en sus conversaciones. Tal vez alguna niña está hablando, ay, me regalaron este Barbie o este unicornio. Entonces también nos podemos meter en esa conversación y decirle, oye, pero tus papitos deben saber que los unicornios son fantasiosos, ¿cierto? Que son cosas que no le agradan a Dios, ¿sí? Puede ser un anatema que hay en tu casa y esto puede traer tristeza al hogar y a la casita. Entonces hay que hablar con los papitos, hay que enseñarles para que no
caigan en esto, pero sí con ese amor y esa sabiduría poderles decir a los niños y también hablar con los padres, pero hacernos parte de esa conversación y usar lo que están conversando para enseñarles también la palabra de Dios. Tenemos que ser, perdón, muy creativos en todo tiempo. ¿Mm? Y hacer preguntas y responder. Hay niños que son muy curiosos, levantan sus manitas, quieren preguntar por qué esto, por qué Jesús aquello, por qué hizo Dios esto, ¿cierto? Entonces siempre responderle al niño, no quedarnos callados, no, inmediatamente contestar sus preguntas y de la misma forma también hacer preguntas de la enseñanza que se está dando. ¿Qué te quedó en el corazón? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Bueno, aquí llegamos. La fórmula 4R. ¿Sí? 4R son 3 palabras que empiezan con R. ¿No era una fórmula de qué? Carros. De carros, no. Entonces, dice relación de cariño, responsabilidad de hacer las cosas, de hacerlas bien en el momento justo, reconocimiento y aprecio de lo que hacen bien y remedio instantáneo. Corregir las malas conductas de inmediato, ¿sí? Esto es lo que hace parte de la infancia de un niño. Tiene que estar tanto en su casa como en la escuela dominical y nosotros como maestros debemos conocerlas muy bien, ¿sí? Porque tenemos que ser amorosos, cariñosos, que ellos tengan la responsabilidad de que si nosotros les decimos, tienen que hagan esa manualidad, que la terminen, ¿sí? Y la finalicen. Reconocimiento, que cuando la terminen felicitarlos, siempre decir, lo hiciste bien, te quedó espectacular, qué lindo, que ellos se sientan contentos con lo que han hecho y corregir la mala conducta de inmediato. Uno no debe ser quedarse callado si uno ve que un niño de pronto le jala el cabello a otra niña o viceversa, o se pegan puños, patadas. No podemos dejar pasar eso malo, sino que tenemos que corregirlo. ¿Listo? ¿Entendido? Súper, ¿cierto? Tenemos que tener muy claro esta fórmula 4R. Bueno, nosotros, como lo dijo Giovanni, para prepararnos, podemos hacer una estructura de la enseñanza, ¿sí? No, o sea, esta es una forma, un modelo que pueden ustedes tomar, ¿sí? Es tener un tema claro, la población, a qué niños me voy a dirigir, los objetivos, cómo voy a iniciar, qué quiero que les quede en su corazón, cómo se lo voy a transmitir. Ese es el desarrollo, cierre, evaluación, como qué pregunta le puedo hacer a los niños, los recursos que voy a usar, ¿sí? Dependiendo de la enseñanza que demos. Bueno, aquí hay unos pasos de cómo leer la Biblia con los niños, ¿sí? Aquí les traje estos pasos. Dice, iniciar con adoración, una pequeña oración, leer una Biblia de lenguaje actual e ilustrada. Aquí traje unas Biblias para bebés, una Biblia ya para niños puede ser de 4 añitos a 5, este es de 0 meses. Viene súper ilustrada, con mucho color, para que sea fácil de entendimiento. Ya cuando los niños saben leer, pueden usar una Biblia de ovejitas, lenguaje actual, pueden usar un diccionario por si hay alguna palabra que no entiendan y puedan como entender más allí lo que quiere decir el Señor en su palabra, ¿sí? Debe haber una comprensión de lectura. Siempre hay que preguntarle al niño qué entendió de lo que se acabó de explicar o de la actividad que se acabó de realizar. Y después escogemos un versículo favorito y una actividad muy linda se puede escribir en una tablita borrable, colocar el versículo aquí, ¿sí? Para que el niño toda la semana la pueda leer y la pueda aprender y se le quede en su mente y en su corazón. ¿Listo? Conclusión. Conclusión, el Señor nos da el ejemplo de cómo ser maestros, en el amor hacia los niños, el permitir que los niños se acerquen a Dios, que le enseñemos a los niños desde los 0 meses, ¿sí? Desde muy, muy, muy pequeños. Muchas gracias. Quisiera saber si hay preguntas. ¿Hay alguna pregunta, por favor, para que nos la hagan? ¿Cómo puedo enseñar a mi niña de 5 años a que me preste atención? Es la forma como tú le enseñas a tu niña,
¿sí? Muchas veces cogemos la Biblia y sí, la leemos como textualmente, ¿cierto? Y si la leemos, ellos empiezan a bostezar, a moverse de aquí para allá. Entonces tal vez te falta es creatividad, como lo acaba de decir ahorita. Tal vez disfrazarse, hacer una obra de teatro, que ella participe, que ella pueda recibir, ¿cierto? De esa forma, ¿sí? Muchas gracias y Dios les bendiga.